Hola a todos, soy María Fernanda Palma Camargo y estoy encantadísima de estar aquí para hablarles acerca del diseño de estudios clínicos. En los próximos minutos vamos a explorar juntos cómo podemos revolucionar la ciencia desde el diseño de estudios clínicos. Entonces, empecemos. Primero que todo, ¿qué es un estudio clínico? El National Cancer Institute nos lo define como investigaciones que incluyen a personas y nos dice que por medio de esto los médicos van a encontrar nuevas formas de mejorar los tratamientos y la calidad de vida de personas con la enfermedad. Sin embargo, también tenemos otras definiciones que también son válidas, como el National Institute of Arthritis, Musculoskeletal and Skin Diseases, que nos dice que un estudio clínico es una investigación médica en la que se prueban tratamientos, equipos o medicamentos en personas. Estas dos definiciones las podemos mezclar y las podemos llegar a definir o a juntar como que un estudio clínico son investigaciones que incluyen a personas y ayudan en la mejora o en el desarrollo de la medicina basada en la evidencia. El día de hoy vamos a hablar acerca de los diseños de estudios clínicos. Entonces, podemos decir que los diseños de estudios clínicos son herramientas esenciales de la investigación médica y lo podemos definir como planos detallados que guían el proceso de probar y de comprender tratamientos en personas reales. Entonces, estos diseños de estudios clínicos nos van a permitir explorar cómo funcionan diferentes enfoques médicos de manera precisa y organizada. Entonces, lo primero que nosotros hacemos al sentarnos a pensar, hoy quiero investigar algo, es, vamos a necesitar, lo primero que quiero que se pregunten cuando ustedes se sienten a pensar, hoy quiero investigar algo es, ¿voy a necesitar experimentar o voy a poder observarlo? Es decir, si observo, no voy a meterle mano en nada, no voy a afectar en ninguna forma su curso, o si voy a experimentar, sí voy a tener algún tipo de intervención dentro de lo que quiero saber. Entonces, ya teniendo eso claro, podemos ver que hay dos grandes grupos de estudios clínicos, que son los experimentales y los observacionales. Entonces, ya cuando nosotros tenemos claro qué es lo que queremos, decimos, bueno, ¿y ahora qué me estoy preguntando? ¿Y cómo voy a organizar todo eso que tengo en la mente para llevarlo a una pregunta de investigación? Entonces, para eso traje un acrónimo que se usa en la investigación para formular preguntas específicas y estructuradas. Entonces, cada letra presenta un aspecto clave. La P de participantes, que vamos a tener en el estudio, la I de la intervención que se va a investigar, la C de la comparación en el caso de que aplique, o sea, lo que vamos a comparar en la intervención, la O de outcome o los resultados que esperamos o que buscamos medir en el estudio, y la D de diseño, que suele ser opcional, sin embargo, como es lo que vamos a estar hablando hoy, que lo que hace es describirnos cómo se realizará la investigación. Entonces aquí les traje un ejemplo de un estudio que comparó los hábitos de salud y el riesgo cardiovascular entre residentes de medicina interna y estudiantes de medicina. ¿Ellos qué hicieron? Midieron el número promedio de pasos diarios, vieron cómo se alimentaban, o sea, cuál era la ingesta de frutas y verduras, cuál era las medidas de salud, o sea, midieron, realizaron mediciones para encontrar factores de riesgo cardiovascular, súper importante, midieron el IMC, y todo esto con el fin de comparar a dos grupos, los estudiantes de varios niveles y los residentes. Entonces, si nosotros nos ponemos, o si asumimos que en este estudio los investigadores adoptaron el acrónimo PICOT, podemos pensar, bueno, mira, entonces ellos para su utilizaron una población. ¿Cuál era la población? Los residentes y los estudiantes de medicina de cualquier año de formación. Y también tenemos la intervención, que en este caso de pronto si pensamos, o sea, asumimos que la mezclaron con la comparación, en la que ellos lo que hicieron fue comparar a los médicos residentes y a los estudiantes de medicina en términos de hábitos de salud, ¿cierto? Y luego el outcome esperado, que vendría siendo pues que los residentes por distintos factores tuvieran peores estilo de vida o calidad de vida, ya pues por el estrés al que sean sometidos o las costumbres que van adoptando con el tiempo. Entonces, por último, tenemos el diseño, en el que implicó comparar los datos entre los dos grupos y calcular medidas de salud específicas. Entonces, ya nosotros teniendo esto en cuenta, podemos tener ya una pincelada del uso que le vamos a dar para formular nuestra pregunta de investigación. Entonces, empecemos.
Los estudios observacionales son enfoques de investigación en los cuales nosotros como médicos, científicos entregados a la investigación, vamos a observar y registrar sucesos sin interferir en su curso natural. Es decir, no vamos a meter mano de ninguna forma en lo que queremos observar. Entonces vamos a ver estas clasificaciones. Los longitudinales, que van a ser observaciones que realicemos a cabo, que realicemos a lo largo del tiempo, siguiendo de pronto a las personas que queramos investigar en un tiempo sin intervenir en su curso natural, ¿cierto? Dentro de estos vamos a encontrar los prospectivos. Los prospectivos lo que van a hacer es mirar de hoy al futuro. O sea, yo hoy investigo y miro de hoy hacia mañana, pasado mañana, después de pasado mañana, todo. Y los retrospectivos, lo contrario, voy a mirar de hoy al pasado, o sea, de hoy al ayer, de qué estaba pasando. O sea, voy a observar de pronto los registros que tenga para ver qué estaba sucediendo. Luego tenemos los transversales, que se dan en un solo punto de tiempo, que resultan ser la suma del resultado y la exposición en un punto fijo. Son bastante específicos. Entonces ahora vamos a parar 5 segundos para ver la diferencia entre descriptivos o analíticos, para que ustedes piensen y ya cuando siga el video ya. Entonces tenemos que los descriptivos no van a tener un control. Estos son estudios observacionales que se enfocan en narrar los hechos, mientras que los analíticos lo que van a hacer es explorar conexiones entre variables, y resulta que ambos de estos tipos de estudios son valiosos para obtener información en áreas como el tratamiento, la prevención, las causas de las enfermedades, el diagnóstico y pronóstico, y todos contribuyen a distintos niveles de evidencia. Entonces aquí tenemos unos ejemplos de los descriptivos, los más usados: los reportes de casos, serie de casos, estudios de corte transversal, poblacionales, ecológicos, etcétera, etcétera. Y luego tenemos los analíticos: cohorte, caso de control, pruebas diagnósticas. Ahí me equivoqué, revisiones sistemáticas, no sé, bueno, revisiones sistemáticas, no sistémicas. Entonces en esto se basa. En los estudios observacionales incluyen diferentes enfoques y nos sirven para cualquier tipo de investigación, y tenemos que saber que también estos representan una gran parte de la bibliografía que nosotros vamos a encontrar. Entonces son muy importantes para nosotros en nuestro actuar como médico, ya que estos nos van a explicar muchos sucesos de los que necesitamos para nuestro día a día. Luego tenemos los estudios experimentales. Estos van desde ensayos clínicos hasta experimentos naturales, es decir, desde estudios clínicos farmacéuticos, de biodisponibilidad, bioequivalencia, hasta experimentos naturales en los que nosotros queramos ver cómo se comporta una población con tal estímulo natural. Entonces vamos a poner un ejemplo más fácil acerca de los estudios experimentales, que es donde ya nosotros como investigadores vamos a intervenir de alguna u otra forma en la población o en el resultado. O sea, vamos a intervenir en cómo van a suceder las cosas y vamos a seguir también un grupo de personas durante un tiempo para ver qué pasa, listo. Entonces vamos a una situación muy hipotética: grupo A y grupo B. Yo quiero que lo vean como un grupo de personas, o sea, no como las elecciones. Entonces vamos a ver que en los estudios experimentales normalmente se va a tener un grupo experimental y un grupo de control. Normalmente los estudios experimentales comparan diferentes acciones: tratamientos nuevos con placebos, si los tratamientos nuevos con los tratamientos viejos, etcétera, 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 con el fin de ver de pronto cuál es más efectivo, cuál es menos efectivo, si tiene la misma eficacia, bla, 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 bla. Entonces, normalmente lo que se hace es decidir al azar quién va a ir a qué grupo, si se va a ir al grupo experimental o se va a ir al grupo de control. Cuando se decide esto, va a recibir el nombre de asignación aleatoria, o sea, cuando el investigador no es responsable, o sea, sí es responsable, pero no es el responsable de asignar quién se va a qué grupo de acuerdo a ciertos parámetros. Entonces, cuando los estudios experimentales sean por asignación aleatoria, van a recibir el nombre de puros o verdaderos. En cambio, si el investigador o la investigadora es quien elige quién obtiene, de pronto en el caso de hablar de medicamentos, quién obtiene la nueva acción o la acción conocida, o quién obtiene el placebo, el grupo A, el grupo B, el grupo C incluso, ahí el estudio deja de ser puro y entra a ser cuasi experimental. Esto no significa que
se pierda de alguna manera la credibilidad de este estudio, no, solo que llega a ser cuasi experimental, ya que es el investigador quien decide o quien pone los parámetros para el suministro, de pronto en este caso, en este ejemplo, de un fármaco. Entonces tenemos que los estudios experimentales, el más famoso es el ensayo clínico, el cual tiene muchas ramas o muchos tipos de ensayos clínicos, el pragmático, el de equivalencia, el de bioequivalencia, y todos estos no es que sean unos más válidos que otros, solo que tienen enfoques distintos. En resumen, podemos concluir que los estudios experimentales son estudios en los que se prueba algo nuevo comparándolo con algo que ya sabemos y en los que vamos a tener algún tipo de intervención como investigadores. Entonces, aquí les traje una cosita. Un enigma en la investigación sin cambiar el compás, observando sin alterar. ¿Qué estudio es en verdad? Es un estudio observacional. Entonces, ya con esto queremos saber qué es un reporte y una serie de casos, uno de los tipos más frecuentes de estudio observacional. Un reporte o serie de casos es cuando se describe detalladamente cómo se presentan uno o varios pacientes con ciertos síntomas o enfermedades. O sea, nosotros vamos a observar y vamos a describir, vamos a definir, vamos a decir, bueno, mira, encontré este paciente con tal enfermedad y Entonces, ¿para qué me sirve a mí un reporte de caso? Me sirve para entender mejor cómo se ven y se desarrollan las condiciones, ya que muchos reportes de caso pues llevan las imágenes, me puede servir para asociar, y en el caso de las enfermedades raras, de pronto cuando los síntomas son raros o cuando es una enfermedad muy común pero que se presenta de una forma anormal, también nos sirve mucho, o incluso cuando queremos de pronto vigilar la propagación de una enfermedad, también sirve mucho que estemos reportando los casos que nosotros nos lleguen al hospital, a la consulta, todo. Entonces estos resultan muy buenos para ese ámbito de actualización y de apoyos, de crear una red de apoyo en la que nosotros podamos buscar en el caso de cualquier enfermedad rara, de pronto aquí la trataron de aquel forma, acá la trataron de aquel forma, cuál tuvo más éxito, entonces ya nosotros dentro de nuestra práctica podemos utilizarlos. Entonces, estos a veces se usan para generar ideas también sobre posibles causas de la enfermedad, pero no las prueban. Sin embargo, también se usan para contar, pues como ya lo nombré, cuántas veces aparece la enfermedad. Entonces, ya cuando nosotros notamos que hay varias personas que han desarrollado síntomas similares en tal tiempo, nosotros vamos a decir, bueno, como que está raro. Entonces ya nosotros vamos a hablar de una serie de casos. ¿Cuándo se habla de una serie de casos? De 2 en adelante. Aunque hay muchos autores que contradicen esto, que hablan de 10, que hablan de 5, que hablan de un límite de serie de casos, para que sea serie de casos. Sin embargo, pues una de las más aceptadas es que un reporte de casos sea uno solo y una serie de casos sean de 2 en adelante. O sea que, por ejemplo, encontramos muchas personas que sufrieron de lo mismo en tal localización. Entonces realizamos una serie de casos que está conformada por varios reportes de casos individuales. Entonces aquí les traje lo que es la guía CARE o la guía de Case Report, que es un conjunto de pautas diseñadas para estandarizar y mejorar la presentación de los reportes que nosotros vayamos a hacer. Y esto es lo que es una checklist súper chévere que nos ayuda a describir de manera clara, nos ayuda a estructurar la información del reporte de caso, nos ayuda a guiarnos, a ver cómo vamos a nosotros a repartir la información, de si lo tenemos todo, para facilitar de pronto la comprensión que vayamos a tener y la que vayamos a dar acerca de casos similares que nos encontremos. Aquí les dejo el QR por si quieren acceder de uno al PDF. Pero también tenemos para los que les guste la cirugía la guía SCARE, Surgical Case Report, que es un conjunto de directrices diseñadas para mejorar la calidad de los reportes de casos quirúrgicos en la literatura médica. O sea, también es como una guía para el reporte de casos que nos ayuda a estructurar la información sobre los procedimientos quirúrgicos o sobre cualquier hallazgo que nosotros realicemos dentro de este tipo de procedimientos. Entonces aquí también les traje un ejemplo de un reporte de casos, también tienen el QR para que lo vean, que aquí lo que hicieron fue presentar un caso de coinfección de SARS-CoV-2 y el serotipo 1 del dengue en Perú. El paciente evolucionó bien, fue dado de alta. Sin embargo, ¿por qué se vuelve importante el caso? Siempre es importante que nosotros resaltemos
la importancia de por qué estamos reportando el caso. Y es que en este caso es importante por la coincidencia de las dos enfermedades, una crítica y la otra hiperinflamatoria. Entonces esto resulta súper importante, ya que nos puede brindar una referencia de cómo este paciente puede evolucionar bien. Entonces ya nosotros de pronto buscamos otro caso. Si nos llega a consultar a alguien con lo mismo, vamos a ver con qué lo trataron ellos, ya que ellos tuvieron una buena evolución del paciente. Entonces esto nos puede ayudar a documentarnos y a darle un mejor tratamiento al paciente. Luego tenemos aquí un estudio que realizaron en México acerca de 5 casos de dengue neonatal, zona endémica, o sea, imagínense. Igual fue raro por la edad, neonatal, niños recién nacidos, y lo que nos hace es alertarnos acerca de, hey, mira, tenemos que prestarle atención a la transmisión vertical, porque puede ser peligroso y más en neonatos. Entonces, esto lo que nos hace es pensar en qué tenemos que prestarle atención. Entonces, por eso resultan importantes los reportes y la serie de casos. Luego tenemos lo que vendrían siendo los estudios de corte transversal, que es un tipo de diseño de estudio que se enfoca en observar y analizar la situación, como ya les dije, en un momento específico. Entonces lo que hace es investigar situación de una enfermedad en tal momento. Entonces los estudios de corte transversal son chéveres, son lindos de hacer porque no son tan caros, son rápidos y podemos controlar la selección de sujetos, o sea, medio increíble. No perdemos el seguimiento, pues porque no suele haber seguimiento, pero el truco está, o lo medio mal está, en que no podemos estar seguros si lo que vamos a ver en ese momento es causado directamente por lo que estamos estudiando o si hay otros factores en juego. Sin embargo, tenemos que realizar, obviamente, o sea, tenemos que ser integrales y realizar nuestra investigación, nuestra documentación y tener en cuenta todos los factores que de pronto puedan influir en nuestro estudio. Entonces, resumen, una investigación de una enfermedad o un evento en un momento específico. Eso es lo que resume a los estudios de corte transversal. Un ejemplo que les traje fue realizado precisamente en Cartagena. Usaron autotest anónimos para evaluar factores asociados a síntomas de depresión, de ansiedad, de estrés en estudiantes de odontología. Lo que ellos encontraron fue súper interesante porque fue una relación entre la depresión con la falta de apoyo del círculo social, o sea, no tenía apoyo por parte de los amigos, una disfunción familiar y problemas económicos. Asociaron la ansiedad, disfunción familiar y falta de apoyo de los amigos también, y el estrés también con disfunción familiar, la dificultad o la falta de ingresos y el tiempo de descanso. Entonces esto nos hace ver factores de riesgo en la comunidad. Y vemos también que esto es un estudio de corte transversal porque ellos nada más realizaron una encuesta, un autotest en un solo momento. Ellos no hicieron seguimiento de los pacientes, nada, ellos hicieron un solo test. Entonces, también quiero que ustedes vayan viendo lo bonito que es esto y que vayan diciendo, mira, qué interesante, puedo replicarlo, puedo adaptarlo, yo también hacer una investigación porque esto responde a problemas que de pronto yo me puedo encontrar. Entonces precisamente esta es la idea, que ustedes vayan viendo y vayan tomando de cada estudio algo de pronto que les vaya gustando, vayan, lo busquen, ahí les dejo el QR. Y entonces seguimos. Tenemos los estudios poblacionales, correlacionales y ecológicos. Bueno, estos tipos de estudios lo que nos permiten es comparar la frecuencia de las enfermedades o del evento que vayamos a buscar en diferentes grupos durante el mismo periodo de tiempo o en una misma población en distintos momentos. Entonces lo que queremos ver es si hay o no una relación entre A y B, como ya lo dije, en determinado tiempo. Entonces, ¿para qué nos sirve hacer estudios poblacionales, correlacionales o ecológicos? Estos son 3 tipos de estudios. Estos nos ayudan a generar ideas sobre posibles relaciones. Y hablando de los poblacionales, lo único así medio malo es que no suelen demostrar una exposición específica al evento, sin embargo, ya que pues no podemos controlar muchos factores que podrían de pronto alterarnos los resultados al ser como tan generales, tan grandes. Sin embargo,
En los poblacionales se puede decir que nosotros lo que vamos a medir es 2 o más cosas y queremos ver si están relacionadas y en qué medida. Entonces vamos a usar la información como tal de una población para comparar cómo ocurre tal evento en diferentes grupos durante el mismo tiempo o incluso en diferentes momentos. Entonces los poblacionales podemos decir que se comportan, o sea, que son útiles para entender cómo se comportan dos variables juntas, cómo se comporta X y Y juntas, cómo se comporta A y B juntas. Entonces, ya hablando de estudios ecológicos, son, o los vamos más bien a utilizar cuando nosotros queremos estudiar exposiciones que son más fáciles de medir en una población que en un nivel individual. Entonces, los vamos a usar especialmente cuando estamos viendo grupos que experimentan de pronto una exposición social compartida de manera más amplia, y ahí es cuando los utilizamos. Entonces tenemos este estudio que realizaron en Wisconsin. Usaron cerca de 3.000 participantes para evaluar la incidencia del tinnitus. Ellos hicieron un estudio de 10 años que en esta población buscaron pues los factores de riesgo asociados al tinnitus. Una población gigante, un estudio súper bueno. Entonces seguimos con los estudios de casos versus controles. Esos de mis favoritos, ya que es un diseño de investigación que se basa en una recopilación retrospectiva de datos preexistentes. Bueno, eso suena muy redundante, pero no sé, se me hace genial. O sea, lo que vamos a nosotros a preguntarnos de acá para atrás, ¿qué había? Bueno, entonces ya cuando nosotros sabemos de acá para atrás qué había, vamos a ver si esto funciona igual o mejor, o si no funciona. Entonces el objetivo de nosotros va a ser comparar un grupo de individuos que han experimentado tal evento o desarrollado tal enfermedad específica, que vendrían siendo los casos, o sea, los que nosotros vamos a encontrar, con otro grupo de individuos que no han experimentado dicho evento o no han experimentado dicha enfermedad o no han sido expuestos, o sea, los controles, que la verdad son bastante picky. Entonces vamos a ver que a veces es de verdad, que les digo que es bastante pique, a veces es más fácil encontrar una aguja en un pajar que buenos controles. Entonces suelen ser una barrera importante en este tipo de estudios. Sin embargo, lo que logramos nosotros, aunque tengamos barreras en estos estudios, es comparar casos y controles. Nos permite determinar si la frecuencia de una variable difiere significativamente entre casos y controles. Entonces, estos estudios lo que nos van a aportar es una información descriptiva sobre la relación entre variable en estudio y el evento de interés. Permiten formulación de hipótesis, evaluación de la fuerza de asociación entre una enfermedad y todo esto. Entonces, ya cuando nosotros vamos a hablar de casos, vamos a ver que hay tipos de casos que tenemos aquí, como lo ven, los casos prevalentes, que son los que ya tenemos o ya están hace rato, que vienen de pronto de un hospital, que ya tenemos en una base de datos y ya los tenemos pues hace tiempo, tenemos su historia clínica, están ahí. Pero por otro lado tenemos los casos incidentes, que no son más que nuevos pacientes para la investigación. Entonces, me explico. Empiezo hoy la investigación y empiezo a buscar pacientes. Entonces vamos a ver pros y contras de cada tipo de caso. Si yo cojo los de hospitalarios, ya los tengo. El contra, que sería que pueden estar más enfermos que otros casos, pueden presentar nexos con la entidad prestadora de salud, lo que nos puede de pronto afectar de una u otra manera el estudio. Entonces esos serían los contras. Y los incidentes es que a veces suele ser difícil encontrar casos nuevos, entonces de pronto encontramos esos. Y luego los tipos de controles, que como les dije son un problema. Y también tenemos los poblacionales, que son como los mejorcitos porque están sanos, pero en el mundo real la mayoría no quiere hacer parte de estudios clínicos ni jugar a ser animalitos de laboratorio. Así esto representa un bien común y se les explique, entonces evidentemente no quieren. Y luego tenemos los controles especiales, que son los familiares, los amigos del caso. O sea, pueden ser muy buenos por el parecido, sin embargo nos vemos expuestos de pronto a sesgos por la sobreinformación. O sea, ¿cómo va a ser la sobreinformación un problema, cierto? Pero sí, puede resultar un problema, ya que ellos pueden saber, o sea, pueden estar
predispuestos a ciertos factores. Entonces, también el tipo de condiciones de vida, puede que no estén expuestos a lo mismo. O sea, hay muchos problemas con los controles, incluso buscarlos resulta un problema. Entonces ahí es donde nosotros venimos, bueno, ¿y cómo vamos a hacer nosotros que la proporción sea igual? Resulta que la relación control-caso debería ser de 1 a 1, sin embargo hay muchos estudios que se admiten con una relación hasta de 1 en 4, o sea, tener un control 4 casos, por el bien del estudio y la dificultad que representa, como ya les dije, encontrar buenos casos y controles. Entonces, ¿para qué nos sirven los estudios de casos y controles? Nos sirven para generar hipótesis, para comparar grupos, para evaluar la fuerza de asociación entre una enfermedad, entre un evento, y los factores de exposición nos permiten hacer de pronto estimaciones de las enfermedades o de lo que queramos investigar. Entonces, siguiendo con esta línea de ejemplos, tenemos que es colombiano, en el que utilizaron criterios de elegibilidad, quedaron con 35 de 340 estudiantes, si no me equivoco, para el grupo control. Y lo que el resultado fue que no encontraron relación entre el rendimiento académico y variables sociodemográficas. Entonces ellos quisieron no encontrar nada. Dijeron, bueno, le atribuimos influencia a otras variables, resaltando impedimentos técnicos del estudio. O sea, al realizar el estudio tuvieron impedimentos, sin embargo, al realizar los casos de control tuvieron buenos criterios de elegibilidad. Entonces les invito a leerlo y a ver cómo los estudios de casos y controles influyen o nos demuestran si hay o no relación. O sea, como nos podía dar que sí había, como nos podía dar que no había. En este caso no dio, sin embargo se reportó y ya sabemos pues que no hay relación entre el rendimiento académico y variables sociodemográficas. Entonces ahí les dejo el link. Y cabe resaltar que en ciertas ocasiones se puede utilizar hasta un tercer grupo de casos y de control de casos o de controles diferentes, o los que requieran la investigación para tener validez. Entonces seguimos con los estudios de cohorte. En los estudios de cohorte se sigue un grupo de personas a lo largo del tiempo para observar si éstas desarrollan una enfermedad. Aquí la línea va a representar el tiempo. Estos 3 hombres que vemos son los mismos 3, o sea, los 3 de la izquierda son los mismos 3 de la derecha. Lo que los diferencia es el corte de pelo y el tiempo. Entonces nosotros vamos a ver si desarrollan una enfermedad o si sucede un evento en particular, que es la variable resultado. Entonces vamos a buscar identificar factores de exposición que puedan estar asociados al desarrollo de este evento, pero no hay control sobre la exposición. Entonces nosotros vamos a seleccionar los casos. De pronto, personas con la enfermedad o personas con un biomarcador. Y vamos a exponerlos a un posible factor de riesgo. Por ejemplo, ya a personas que tengan algún biomarcador para cualquier cosa, ya nosotros al exponerlo a un posible factor de riesgo y que lo desarrolle, lo que va a hacer es mostrarnos una asociación entre los mismos. Entonces, también tenemos que los estudios de cohorte pueden ser prospectivos, o sea, del presente al futuro, o retrospectivos del pasado, del presente al pasado. Y también pueden ser bidireccionales, o sea, prospectivos y retrospectivos. Vamos a incluir todo, o sea, del pasado al presente al futuro. Entonces, ya cuando tenemos esto claro, vamos a pensar en que para este tipo de estudios es esencial definir claramente la exposición que vamos a tener y garantizar un seguimiento completo de los participantes, o sea, que los vamos a acompañar durante la investigación. Los estudios de cohorte prospectivos permiten calcular la incidencia y los riesgos de una enfermedad, mientras que los retrospectivos pueden ser útiles de pronto para exposiciones raras. Entonces tenemos que, por ejemplo, si nosotros exponemos a un grupo de personas al cigarrillo, estas probablemente van a desarrollar cáncer de pulmón, por decirlo así. Entonces ahí estamos relacionando la exposición al cigarrillo con el desarrollo de una enfermedad que vendría siendo cáncer de pulmón, cualquier otra enfermedad que cause el cigarrillo, las muchas que causa. Entonces, ya para resumir, los estudios de cohorte nos sirven para examinar la relación exposición-enfermedad a lo largo del tiempo. Y debemos tener en cuenta varios factores para garantizar su validez, como lo son los resultados
que incluyan una selección adecuada de los grupos expuestos y no expuestos, una definición precisa de la exposición, un seguimiento completo, importante el seguimiento completo de los participantes a lo largo del tiempo, nunca abandonarlos ni dejarlos a su suerte, ya que esto puede influir directamente en el resultado, nos puede crear sesgos. También controlar los factores de confusión, es decir, que se pueda asociar el riesgo como tal, en este caso al cigarrillo, no se puede asociar de pronto, no sé, a que estos participantes también eran trabajadores de una mina y estaban expuestos a tantos gases tóxicos, a tantos metales pesados, lo que podría resultar en también, lo que podría resultar también como factores de riesgos asociados a ciertas enfermedades. Entonces, importante también la aplicación de métodos estadísticos apropiados, la identificación y minimización de sesgos y una interpretación cuidadosa de los resultados, ya que al hacer esto vamos a asegurar la validez y la robustez de lo que estamos haciendo. O sea, cuando nosotros asumimos una asociación entre exposición y el evento de interés, nosotros estamos haciendo algo muy fuerte, entonces vamos a necesitar de evidencia robusta que soporte lo que nosotros estamos queriendo decir. Entonces, ya lo tenía anotado. Luego tenemos un ejemplo que también fue realizado en Colombia. Lo que encontramos fue un estudio de cohorte descriptiva y retrospectiva que se basó en observación y descripción, ya que un grupo de pacientes, una cohorte de pacientes, fueron tratados en el pasado con el protocolo PTEMA, LPA. Entonces, ellos quisieron, revisaron historias clínicas de niños con leucemia promielocítica aguda, o sea, imagínense. Fueron tratados mediante el protocolo PTEMA LPA 99 y clasificaron a los pacientes de riesgo alto, intermedio y bajo. Lamentablemente, de los pacientes, de los niños que ellos, o sea, de las historias clínicas que leyeron, 2 niños murieron antes de recibir el tratamiento oncológico, 2 durante la terapia de inducción y, si mal no recuerdo, 3 murieron por recaída. Entonces, ellos analizaron que la mediana de seguimiento fue de 6,35 años, ¿sí? Y se demostró pues una buena respuesta al tratamiento con la implementación del protocolo. Entonces, ellos, al tomar esta cohorte de estudios, comprobaron algo, de que este protocolo sí sirvió para tener una mejor respuesta al tratamiento. Entonces resultan ser importantes para esto, para probar hipótesis. Y de nuevo los invito a inspirarse y buscar problemáticas que puedan resolver utilizando la ciencia. O sea, algo que de pronto puede llegar a ser un poco sensible, resultó genial para muchas personas, ya que al nosotros tener un mejor acceso a tratamientos, a tener un protocolo que nos indique cómo tratar al paciente, vamos a mejorar su calidad de vida, vamos a mejorar también su esperanza de vida. Entonces, los invito a buscar problemáticas que ustedes puedan resolver utilizando la ciencia. Entonces, espero que los estudios que vamos viendo sean fuentes de inspiración para abordar los retos médicos que ustedes encuentren en sus zonas, en sus regiones, y que hagan un análisis riguroso para guiarnos hacia soluciones basadas en la evidencia. Entonces, los invito a diseñar estudios en los que aporten un conocimiento esencial para una medicina más completa desde sus perspectivas, desde sus entornos, desde su población. Entonces, bueno, ya. Volviendo entonces, vamos a encontrar la revisión sistemática. También genial, la pueden realizar, los invito. Que en el ámbito médico implica recopilar, analizar y sintetizar. Eso es lo que hace. Entonces, esto lo podemos considerar, la revisión sistemática, como un estudio de estudios, ya que lo que hace es buscar muchos estudios previos sobre un tema específico, los analiza y ¡pum!, la sintetiza la información. Entonces, combinamos toda esta información para involucrar al resto, para resumirlo y decir, bueno, mira, hicimos este estudio que resume un montón de estudios y tenemos estos resultados. Entonces, cuando nosotros le metemos matemática a esto, a esta recopilación, llega a llamarse metaanálisis. ¿Qué es lo que hace un metaanálisis? Un metaanálisis busca proporcionar una estimación cuantitativa del efecto de una intervención en comparación con otra. Entonces, aquí en la diapositiva lo que vemos es el logo de Cochrane,
que tiene un diagrama de bosque que pues es muy utilizado, es el resultado de un metaanálisis en su logo hermoso. Cochrane lo que es una red internacional sin ánimos de lucro de investigadores y pacientes y en general pues cualquier persona interesada en la salud puede utilizarlo para acceder a revisiones sistemáticas de alta calidad. Entonces súper recomendadísimo Cochrane. Y también cabe resaltar que los metaanálisis y las revisiones sistemáticas son integradores, como les dije, combinan mucha información con el fin de que esté compactada y en un solo lugar. Entonces, las revisiones sistemáticas son una herramienta eficaz para aumentar la potencia estadística que nosotros tengamos al combinar datos de múltiples estudios individuales. O sea, la unión hace la fuerza y de poquito en poquito vamos llenando. Entonces, es fundamental, o sea, se vuelve fundamental garantizar la calidad y la validez de los estudios que nosotros vamos a incluir. Entonces nosotros vamos a necesitar de coherencia en los resultados, vamos a necesitar de aplicar estrategias rigurosas de búsqueda, vamos a necesitar de selección de artículos relevantes. Entonces tenemos que volvernos críticos con el tipo de artículos, de dónde lo vamos a buscar, de dónde vamos a sacar nuestra evidencia, para así tener un buen diseño, una buena metodología, evitar los sesgos y las limitaciones. También tenemos que tener en cuenta las limitaciones de los estudios primarios, o sea, ver hasta dónde llegar para así tener una visión de los mismos. Entonces, ahora mismo les dejo una especie de herramientas para que ustedes se animen a hacer revisiones sistemáticas. Tenemos el PRISMA, que es Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analysis, que lo que hace es proporcionar pautas detalladas para informar la elaboración de revisiones sistemáticas y metaanálisis, asegurando una presentación clara y completa de los resultados. Es una herramienta que nos dice, bueno, mira, tienes esto para hacer un metaanálisis, utilízame. También tenemos Amstar 2, que es más parecido de pronto a una checklist, que es una evaluación crítica que ayuda a evaluar la calidad de revisiones sistemáticas y metaanálisis. O sea, nos ayuda a saber qué tan buena es mi metaanálisis. O sea, nos da de pronto una referencia para nosotros saber qué estamos haciendo bien, qué estamos haciendo mal. También tenemos MOOS, que es Meta-Analysis of Observational Studies in Epidemiology. También recomendaciones para llevar a cabo metaanálisis de estudios observacionales, estableciendo estándares para el diseño, ejecución y presentación. Nos da estándares para nosotros saber cómo lo vamos a ejecutar, cómo vamos a presentar las revisiones sistemáticas y así darles de pronto más estándar. También tenemos la ROBIS, la Risk of Bias in Systematic Reviews, que se centra en la evaluación del riesgo de sesgo en revisiones sistemáticas. O sea, lo que hace es ayudarnos a ver de pronto lo que ya les nombré de las limitaciones en los estudios primarios, a considerar los sesgos que vamos a tener, a ver qué estudios vamos a utilizar, cuál es la estadística necesaria. Eso entonces súper recomendado. Y en particular también quería hablarles del metaanálisis, del enfoque de metaanálisis en red. El metaanálisis en red se ha puesto muy de moda, así como el reggaetón, porque permite no solo comparar intervenciones directas, sino realizar comparaciones indirectas utilizando información de estudios que comparten de pronto un comparador común. Entonces, el metaanálisis en red es esa que se ve como una red de pronto neurológica, así que se ve todo chévere, que puede contribuir mucho a generar una evidencia robusta, una evidencia pesada, una evidencia material, una evidencia capaz de respaldar la toma de decisiones clínicas y la elaboración de guías prácticas basadas en la evidencia. Entonces, para mí, la realización de metaanálisis en red resulta importantísima para el avance de la medicina y para la práctica clínica. Entonces, ya ustedes están acá y están pensando en, bueno, pero yo qué tengo en cuenta para ese metaanálisis en red. Lo primero es los estudios primarios deben ser metodológicamente comparables y cumplir con estándares de calidad. ¿Dónde encontramos esos estándares de calidad? Obviamente en revistas indexadas y en checklists, que ya se las acabé de mostrar. Entonces también tenemos que considerar la presencia de sesgos, heterogeneidad en los estudios, coherencia de los resultados. Bueno, en resumen, la revisión sistemática y el metaanálisis son
herramientas poderosas en la medicina, ya les dije, son material girls y nos van a brindar evidencia robusta, nos van a brindar muchos datos, van a ampliar, cuando se combinan los estudios permiten ampliar de pronto la estadística utilizada, lo que nos permite un análisis riguroso de los datos. Entonces son las revisiones sistemáticas, los metaanálisis resultan fundamentales para nuestra práctica médica, y resultan ser, si bien no son de los estudios más fáciles de realizar, los podemos hacer desde la comodidad de nuestra casa. Entonces también los invito a realizar revisiones. Aquí tenemos un estudio en los que ellos revisaron, una cohorte de estudios que medían la mortalidad en personas que se inyectaban drogas. Entonces, ¿qué encontraron? Encontraron que los países de bajos y medianos ingresos, pues, qué raro, en hombres, en personas con VIH, tenían tasas de mortalidad mayores. Si bien es algo que nosotros esperaríamos en países de bajos y medianos ingresos, no joda, ¿y cómo lo hicieron? ¿Cómo midieron esto? Pues por medio de recopilación de estudios. Ellos no tuvieron que salir de sus casas, a menos que de pronto utilizaran los computadores de la universidad para hacerlo. Ellos lo midieron y es un estudio muy bueno. También los invito a leerlo y a ver cómo lo hicieron para que ustedes lo repliquen de pronto con las problemáticas que ustedes encuentren. También tenemos aquí uno muy muy chévere, un estudio demasiado citado, en el que lo que hicieron fue revisar factores protectores o de riesgo de la telemedicina, que se ha puesto muy de moda después de la pandemia. Entonces ellos tuvieron buenos criterios de inclusión y llegaron a la conclusión de que los estudios en relación eran de baja calidad y que pasaron por alto o dejaron de lado elementos que influyen en la participación, efectos en la responsabilidad, etcétera, etcétera. Este estudio nos hizo ver que tenemos un problema, ya que, nos hizo darnos cuenta que tenemos un vacío con los estudios que estudian la telemedicina o que hablan acerca de la telemedicina y que dejan de lado muchos factores que son fundamentales para describir o para buscar lo que nosotros queremos saber. Entonces, ahora pasamos a investigación en acción, causa y efecto en misión. ¿Cuál es mi nombre sin más confusión? Estudios experimentales, sí señor. Estos estudios, los ensayos clínicos, son estudios generalmente de investigación prospectiva, es decir, ya sabemos, empezamos hoy, vamos a ver el futuro. Involucran a seres humanos y se diseñan pues para comparar efectos y valores de diferentes intervenciones médicas, ya sea comparándose entre sí o en relación de pronto con un grupo control del que ya habíamos hablado. Entonces los ensayos clínicos pueden abordar diversos objetivos, créanme que muchísimos. Pueden evaluar la equivalencia terapéutica en tratamientos, pueden biodisponibilidad de medicamentos, dosis óptima, dosis respuesta, precisión, concentración, respuesta, un montón. Lo que vemos ahí en la gráfica es una gráfica de biodisponibilidad. Bueno, cuando nosotros conducimos un ensayo clínico, hay elementos metodológicos fundamentales que lo caracterizan. Uno de ellos es la asignación aleatoria plus el enmascaramiento. Ya hablamos de la asignación aleatoria, entendemos que es un proceso que garantiza la comparabilidad entre los grupos de estudio, vamos a balancear factores de riesgo conocidos como desconocidos. Entonces, genial. Y también lo que va a hacer es crear la suma de la asignación aleatoria del enmascaramiento va a crear una secuencia, va a llevar a cabo un secreto, vamos a decirle secreto a la asignación. Al nosotros tener asignación aleatoria, vamos a tenerlo en secreto, lo que ayuda a reducir la posibilidad de elegir de manera sesgada lo que vamos a utilizar en nuestro estudio. Y explicando más acerca del enmascaramiento, también conocido como cegamiento, es una técnica que usamos para ocultar tanto a los participantes como a los investigadores qué tipo de intervención están recibiendo los sujetos de estudio. Entonces, un enmascaramiento efectivo es preferiblemente el de doble ciego,
que es donde ni los participantes ni los administradores conocen la intervención. Entonces esto ayuda a reducir los sesgos de medición y mejora la objetividad de los resultados. Entonces lo ideal sería que se sumara esta asignación aleatoria con el enmascaramiento para asegurar la objetividad de los resultados. Entonces, cuando nosotros ya vamos a elegir el tamaño de muestra, recuerden la P de participantes, vamos a ser muy rigurosos con el reclutamiento, ya que las personas que nosotros vayamos a utilizar son fundamentales para garantizar la validez del estudio, la validez estadística. Entonces, siguiendo con esta línea de lo que vayamos a realizar, el análisis por intención de tratar es una estrategia esencial que vamos a necesitar nosotros en los ensayos clínicos. O sea, vamos a evaluar a los participantes según su grupo asignado originalmente, independientemente de si completaron o no el estudio. Como sea, vamos a asignarlos y vamos a estudiarlos. También en ciertas ocasiones vamos a poder hacer una revisión provisional de los resultados antes de concluir completamente el estudio. Es decir, nosotros antes de terminar el estudio podemos decir, bueno, mira, hasta ahora llevamos esto. Y también en los ensayos clínicos es fundamental los aspectos éticos a tener en cuenta, como lo son el consentimiento informado, la provisión de comités de éticas, que pues son protocolos, por así decirlo, que aseguran la integridad, la seguridad de los participantes e incluso del investigador. Entonces los ensayos clínicos son de pronto uno de los más complejos, sin embargo también son uno de los más completos y de los que nos dan más evidencia en medicina respecto pues a tratamientos. Bueno, entonces estos también encontramos algunos tipos como experimentos donde se elige al azar quienes reciben un tratamiento en nombre de ensayos clínicos controlados. Y, o sea, ya cuando estamos hablando de ensayos clínicos, podemos encontrar los controlados y son en los que son elegidos un grupo de personas para ver cómo funcionan tratamientos estándar en grupos específicos, bajo condiciones específicas. Vamos a controlar las cosas. Pero por otro lado también tenemos los que estamos viendo en pantalla, que son los pragmáticos, que se acercan, la verdad, más a la realidad de lo que nosotros vamos a vivir día a día en nuestra práctica clínica, ya que son aquellos que son más similares a lo que enfrentamos nosotros. O sea, los estudios clínicos pragmáticos ayudan directamente a la toma de decisiones médicas diarias. También han surgido enfoques innovadores como los ensayos aleatorizados basados en registros pragmáticos. También cabe resaltar que los estudios clínicos pragmáticos velan tanto por la salud como por el dinero utilizado. Y volviendo al tema, han surgido muchos enfoques nuevos en los que se utilizan bases de datos, las clínicas tienen sus bases de datos para investigación, todo eso con el fin de evaluar la efectividad de las intervenciones en la práctica clínica diaria. Y si bien estos enfoques nos ofrecen ventajas en términos de eficiencia, ya que lo tenemos todo de pronto a la mano y al tener todo sistematizado, gracias a Dios, y nos brinda una representatividad en la población, sí se podría decir representatividad, encontramos también algunos desafíos en términos de la calidad de los datos, ya que por ejemplo nosotros los podemos tener, pero ¿qué tan fiables son, cierto? Y el control de los sesgos. Entonces, esta vez, como por cambiar, no les traje otro ejemplo, sino una declaración que les recomiendo por si quieren escribir un ensayo clínico. Básicamente es una guía para el diseño y reporte de protocolos de ensayos clínicos, entonces los invito a leerla y que se familiaricen con ella. Y luego tenemos los estudios cuasi experimentales, que así como lo dice, es entender cómo una intervención afecta a las personas a lo largo del tiempo sin asignación aleatoria. Entonces, estos son los estudios cuasi experimentales. Nosotros vamos a tener una intervención directa en lo que queremos estudiar de pronto en una población y vamos a ver esto cómo se
cómo actúa, cómo funciona y cómo termina en la población, en el hecho que queramos estudiar. Y el último ejemplo, ahora sí, de hoy son las etiquetas prediseñadas, que en este estudio lo que hicieron fue genial. O sea, a mí me pareció increíble cómo ellos vieron el problema que era el etiquetado de los medicamentos. Entonces ellos lo que hicieron fue, para prevenir errores de medicación en pacientes hospitalizados, realizaron un estudio cuasi experimental en el que pre y post intervención separaron grupos con etiquetas de pronto más llamativas, con más colores y otras menos diferenciales, y encontraron errores en la administración de la dosis. O sea, cuando utilizaban las menos diferenciables, ellos encontraron que en la administración habían errores. Entonces como que, hey, mira, si nosotros implementamos etiquetas más llamativas y más diferenciales, vamos a evitar el daño en los pacientes. Entonces, antes de pasar o de terminar, quiero que se queden con esto. Bueno, tenemos la declaración CONSOR para los ensayos clínicos. Si quieren escribirlos, se los dejo aquí las herramientas que pueden utilizar. La Consolidation Standard of Reporting Trials, que proporciona pues pautas, también checklists o cosas que ustedes pueden interesar en la guía de estados clínicos, y también la Transparent Reporting of Evaluations with Non-Randomized Designs. O sea, esta la vamos a usar para los que no tienen asignación aleatoria. Les dejo los links ahí. Entonces, ya para terminar, quiero que se queden por esto. Los estudios médicos son como llaves en un cofre. Cada uno desbloquea un aspecto único de la salud, pero su uso inteligente abre el camino al entendimiento completo. Gracias al equipo por invitarme, a ustedes por verme y darse tiempo de formarse. Quiero que sepan que los quiero un montón y que cualquier cosa pueden contactarse. Aquí está mi correo, mi número y mi Instagram. Espero que haya sido de su agrado. De verdad que